Padre bendito que moras en lo alto del cielo, Señor, queremos saludarte con alegría y gozo, Señor. Queremos darte las gracias por estar aquí entre nosotros. Pedirte una vez más que tú seas nuestro maestro, Señor, y que tú puedas ungir los labios del hermano Daniel, que va a hablar ahora, que él pueda presentar, Señor, tu verdad de una manera clara y sencilla como tú nos has enseñado. Abre también el entendimiento y la mente de los hermanos para poderla comprender y recibirla como lo recibe un niño, Señor. Quédate con nosotros y derrama tu Santo Espíritu en nombre de Jesús. Te pedimos y rogamos todo esto. Amén. Amém. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Não sei se vocês já começaram a desenhar essas linhas, Yo no sé si ustedes ya comenzaron a dibujar aquellas líneas, mas do que eu falei ontem, mas lo que yo falé ayer, lo é que yo hablé ayer, exatamente essa porção aqui. es exactamente esta porción de aquí. Vocês lembram disso? Primavera, verão, outono de 1844. ¿Ustedes recuerdan primavera, verano, otoño de 1844? Lembram? Só que eu Recuerda? ocupei o quadro todo só com isso. Entonces ahora él ocupó, No, solo que ontem. ayer él ocupó el cuadro entero, la pizarra entera solamente con estas tres líneas. Agora eu tô botando mais marcos, Ahora él va a colocar más marcos, seguindo o mesmo padrão que a Ana estava usando na palestra anterior. siguiendo el mismo patrón que la hermana Ana estaba usando en la presentación anterior. Período de trevas. Periodo de oscuridad. Se cumpre uma profecia. Se cumple una profecía. Há um aumento de conhecimento sobre esses assuntos. Hay un aumento de conocimiento sobre esos asuntos. Primeira mensagem angélica fortalecida. El primer mensaje angelical es fortalecido. Daqui você já sabe adiante. De aquí adelante ustedes ya saben. Qual o anjo que desce aqui no primeiro desapontamento? ¿Cuál es el ángel que desciende en el primer chasco? Olhe aí nas suas notas de ontem. Miren sus notas de ayer. Pode dar uma olhada. Pueden mirar. E me respondam, qual é o anjo que desce no primeiro desapontamento? Y ustedes le van a responder cuál es el ángel que desciende en el primer chasco. Olha nas notas Sus que notas vocês que escreveram. Miren en sus notas que ustedes escribieron qué ángel desciende en esta fecha, en este marco. El Não. hermano dice el primero. No, miren bien en sus notas. Olha nas notas, volta aí as Miren en sus páginas. notas. Vuelvan a sus páginas. ¿Qué ángel fue que descendió? El tercer No. ángel. No. El segundo ángel, dice el hermano. Segundo anjo. El segundo ángel. A gente colocou aqui que o anjo de Apocalipse 14, verso 8 desceu. Yo coloqué aquí que el ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, desciende, Dizendo caiu a grande Babilônia. diciendo que ha caído la gran Babilonia. Ok. Isso era só para lembrar que essa parte a gente já estudou ela. Esto era solo para recordar que esta parte ya habíamos estudiado. Tem o clamor da meia-noite aqui no verão. Tenemos el clamor de medianoche aquí en el verano E depois o grande desapontamento, em outubro de 1844. y después el gran chasco en octubre en 1844. Ok? Então tá. Vamos começar aqui a falar desse período da história milerita agora. Entonces vamos a comenzar a hablar aquí en ese periodo de la historia milerista ahora. Você não tem as notas, por isso você vai anotar as referências. Ustedes no tienen eso en sus notas, por eso ustedes van a anotar las referencias. Como que você prova que 1798 é o tempo do fim? ¿Cómo es que usted prueba que 1798 es el tiempo del fin? Duas passagens. Dos pasajes. Daniel 12, verso 4. Daniel 12, versículo 4. Anotem aí e abram a Bíblia. Anoten ahí y abran sus Biblias. Daniel 12, verso 4. Daniel 12, versículo 4. Pode ler. Dice así. 12, versículo 4. Dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vocês perceberam o que o verso disse? ¿Ustedes entendieron lo que el versículo dice? O anjo disse a Daniel, sela o livro até o tempo do fim.
El ángel le dice a Daniel, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Ou seja, presta bem atenção aqui. Presten mucha atención aquí. O anjo disse que o livro é para ser selado até o tempo do fim. El ángel dice que el libro es para ser sellado hasta el tiempo del fin. Ou seja, no tempo do fim o livro vai ser aberto. O sea que en el tiempo del fin el libro va a ser abierto. Desde quando Daniel recebeu a ordem aqui atrás, Desde cuando Daniel recibió la orden allá atrás, o livro está selado, el libro está sellado, mas chegaria um tempo, pero llegaría un tiempo, que é o tempo do fim, que es el tiempo del fin, que o livro vai ser aberto. que el libro va a ser abierto. E a gente vai ver que esse tempo é 1798. Y ustedes van a ver que ese tiempo es 1798. Grande conflito, página 356. El conflicto de los siglos, página 356, Parágrafo 3. párrafo 3. Isso em português. Não, é espanhol. Isso já. Então é CS. SS, grande Esse- conflito. Ese es. Sí, conflicto de los siglos. Así. Yudi, como que eu desbloqueio esse celular? Achei. También habla algo sobre en el 405, ¿no? El conflicto de los siglos. La hermana dice que también habla en la página 455 en el conflicto de los siglos. 405 del conflicto de los siglos. Ah, perdón, página 405 del conflicto de los siglos. Ah, Sí. aqui. 1798. But since 17... Pero desde 1798. Ya, dice así. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías han aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Então, depois de quando que o livro foi aberto? Entonces, ¿después de cuándo es que el libro fue abierto? 1798. 1798. Sela o livro até o tempo do fim. Sella el libro hasta el tiempo del fin. 1798. 1798. Em 1798, o livro vai ser aberto. En 1798 el libro va a ser abierto. Grande conflito 356. El conflicto de los siglos, 356. Vocês ainda estão com a Bíblia aberta lá em Daniel 12, verso 4? Si ustedes van con sus Biblias abiertas a Daniel 12, versículo 4, Lá fala que quando o livro for aberto, ahí habla que cuando el libro fuera abierto, vai haver um aumento de conhecimento. va a haber un aumento de conocimiento. Pode ler, por favor. Dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Então, 1798, quando o livro é aberto, Entonces, en 1798, cuando el libro es abierto, muitos correm de um lado para o outro, muchos corren de un lado para el otro, um pouco aqui e um pouco ali, un poquito aquí, un poquito allá, e existe o aumento de conhecimento. y existe un aumento de conocimiento. E aí é por esse período que Guilherme Miller começa a estudar a Bíblia. Y es ahí donde ese periodo donde Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia. 1833, 1833, uma das confirmações que Jesus estava voltando foi a queda das estrelas. una de las confirmaciones de que Jesús regresaba fue la caída de las estrellas. A gente marca esse período Nosotros marcamos ese periodo fazendo parte da formalização da mensagem. haciendo parte de la formalización del mensaje. O evento que acontece próximo, depois disso, El evento que acontece después de eso é o ano de 1840. es el año de 1840. Isso daí o irmão Marcos já falou a respeito. Y eso de ahí el hermano Marco ya habló al respecto. Eles viram uma profecia relacionada ao Islã. Esa ahí es una profecía relacionada al Islam. A sexta trombeta, La sexta trompeta, que tem o segundo ai. que tiene un segundo ay. Essa profecia se cumpriu aqui. Esa profecía se cumplió ahí. É uma profecia relacionada ao Islã. Es una profecía relacionada al Islam. E quando cumpre essa profecia, desce o anjo de Apocalipse 10 com um livrinho na mão. Y cuando se cumple esa profecía, desciende el ángel de Apocalipsis 10 con un libro en la mano. E esse livro é doce, Y ese libro es dulce, mas ele vai se tornar amargo.
mas él se va a tornar amargo no primeiro desapontamento. en el primer chasco. E daqui pra frente a gente já estudou. Y de ahí para el frente nosotros ya estudiamos. Temos o primeiro desapontamento, Tenemos el primer chasco, chega a segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 8. llega el segundo mensaje angelical, Apocalipsis 14, versículo 8. Caiu a grande Babilônia. Ha caído la gran Babilonia. Depois tem o clamor da meia-noite. Después tenemos el clamor de medianoche. É uma campal onde se explica o porquê do desapontamento. Es un campal donde se explica el porqué del chasco. E depois temos o grande desapontamento. Y después tenemos el gran chasco. Uma coisa que eu esqueci de falar Lo que él quiere hablar é que esse período de trevas es que el periodo de trevas é o período de 1260 anos, es un periodo de 1260 años, que é o período de cativeiro. que es el periodo de cautiverio. É o período de supremacia papal. Es un periodo de supremacía papal. Esse é um período de escuridão. Ese es un periodo de oscuridad. E ele acaba bem em 1798. Y él acaba bien en el año 1798. Ok, eu coloquei essa linha mais como referência, Ok, él colocó esa línea aquí más como una referencia para a gente entender a nossa linha aqui embaixo. para que nosotros podamos entender nuestra línea de aquí abajo. Então essa daqui é a nossa linha. Entonces, esta es nuestra línea. A gente precisa de entender os princípios Nosotros necesitamos entender los principios para entender como que a nossa linha funciona. para entender cómo es que nuestra línea funciona. Um princípio bíblico muito importante Un principio bíblico muy importante é que que Deus primeiro julga o seu povo e depois o resto do mundo. es que Dios primero juzga a su pueblo y después al resto del mundo. Vocês podem abrir comigo lá em 1 Pedro 4, verso 17. Ustedes pueden abrir conmigo en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 E pode ler. y pueden leer. 1 Pedro 4, 17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por onde começa o juízo? Perdón. Por onde começa o juízo? ¿Por dónde es que comienza el juicio? Pela Por la casa de de Deus. Dios. Isso você também pode ver em Ezequiel 9, Eso también pueden ver en Ezequiel 9, verso 4 a 6. versículo 4 al 6. Juízo começa no santuário, El juicio comienza en el santuario, na casa de Deus. en la casa de Dios. Ezequiel 9, 4 a 6. Ezequiel 9, versículos 4 al 6, dice así: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Então a gente vê que começa pelo santuário. Entonces nosotros vemos que comienza por el santuario. Por que esse princípio é importante? ¿Por qué ese principio es importante? A gente já leu também Romanos 1,16. Não, já lemos. Nosotros ya leímos Romanos 1:16 Que o evangelho vem primeiro para o judeu e também ao grego. que el evangelio viene también para el judío, primero para el judío y después también para el griego. Ou seja, quando Deus está revelando essa mensagem para Guilherme Miller aqui, Entonces, cuando Dios está revelando ese mensaje para Guillermo Miller aquí, essa mensagem está testando os protestantes. ese mensaje está probando a los protestantes, Porque eles eram o povo de Deus naquela época. porque ellos eran el pueblo de Dios en aquella época. Primeiro, ele julga os protestantes. Primero, él juzga a los protestantes. Chega a mensagem, caiu a grande Babilônia, Llega el mensaje, ha caído la gran Babilonia, que é a queda dos protestantes. que es la caída de los protestantes. E aí começa a ser julgado os mileritas. Y ahí comienza a ser juzgados los mileristas. Só que na nossa geração, Solo que en nuestra generación é o mesmo princípio que vai acontecer. es el mismo principio que va a acontecer. O povo de Deus vai ser julgado primeiro. El pueblo de Dios es juzgado primero. Os adventistas do sétimo dia. Los adventistas del séptimo día. E depois o resto do mundo. Y después el resto del mundo.
Então você vê que primeiro são os adventistas, fecha a porta, depois o resto do mundo. Entonces ustedes ven que primero son los adventistas, se cierra la puerta y después viene el resto del mundo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele purificou o templo 2 vezes. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él purificó el templo 2 veces. Isso vocês acham em Mensagens Escolhidas 2. Y eso nosotros podemos encontrar en Mensajes Selectos, tomo 2, Página 118. página 118. ¿Español? Portugués. Vou colocar em espanhol. Es la misma página, no portugués, no español. Deixa eu ver. Não, 135. Página, perdón, 135, Mensajes Selectos, tomo 2. Isso. Podem anotar. 135 em espanhol. Esse parágrafo e o próximo. Como vocês não têm a nota, preste bem atenção na leitura. Como ustedes no tienen las notas, presten mucha atención en la lectura. Dice así, el profeta dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Segundo. Que anjo é esse? ¿Qué ángel es este? Que ilumina a terra com a sua glória. Que ilumina la tierra con su gloria. O quarto anjo. El cuarto ángel. E o quarto anjo desce na nossa história. Y el cuarto ángel desciende en nuestra historia. Então a irmã está falando da nossa história. La hermana Guay está hablando de nuestra historia. E ela vai dizer que quando o quarto anjo descende, Y ella va a decir que cuando el cuarto ángel desciende, existem 2 chamados distintos a igrejas. existen 2 llamados distintos a la iglesia. Assim como na história de Jesus tiveram 2 purificações do templo. Así como en la historia de Jesús tuvieron 2 purificaciones en el templo. Pode. Continuamos. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero. El cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también, en la hora final de amonestación al mundo, se hacen 2 llamados a la iglesia. Presta bem atenção. 2 chamados são feitos à igreja. El mensaje... Perdón. Eu falei, presta atenção, que 2 chamados são feitos à igreja. Presten mucha atención que 2 llamados son hechos a la iglesia. Olha lá. Presten atención. El mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel se oye una voz que dice desde el cielo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Alto clamor. Alto clamor. 2 chamados distintos são feitos à igreja, no anjo de Apocalipse 18. 2 llamados distintos fueron hechos a la iglesia en Apocalipsis 18. Abre Apocalipse 18 para mim. Abren Apocalipsis 18 para mí. Vocês vão ver que do verso 1 ao 3 Ustedes van a ver que del versículo 1 al 3 é a repetição da mensagem caiu a grande Babilônia. es la repetición del mensaje que ha caído Babilonia. Caído. Caído. Do verso 1 a 3 a segunda mensagem angélica é repetida. En el versículo 3 el segundo mensaje angelical es repetido. Mas aí diz que no alto clamor, Mas ahí dice que en el alto clamor, que é depois do decreto dominical, que es después de la ley dominical, vai acontecer o verso 4 de Apocalipse 18. va a acontecer el versículo 4 de Apocalipsis 18, Onde a gente vai chamar, sai dela, povo meu. donde
nosotros vamos a ser llamados a salir de ella, pueblo mío. Dois chamados distintos. Dos llamados distintos. Um é uma obra que se acontece. Primeiro a purificação dos adventistas, depois o resto do mundo. Primero la purificación de los adventistas y después la del resto del mundo. Não estou falando que caiu Babilônia, caiu o adventismo. Não estou dizendo. Yo no estoy hablando aquí de que cuando dice ha caído Babilonia, significa que ha caído el adventismo. Mas quando essa mensagem chega, ela vem para que o povo adventista se prepare. Mas cuando ese mensaje llega, ella viene para que el pueblo adventista se prepare. E no alto clamor, a gente vai levar essa mensagem com grande força ao mundo. Y en el alto clamor nosotros vamos a llevar ese mensaje al mundo con mayor fuerza. Esse texto só tem em inglês. Este texto solamente está en inglés. A gente vai ler ele pausadamente. Nosotros vamos a leer pausadamente. Ele está em manuscritos liberados. Está en inglés. Manuscripts and Releases. 16, página 40. Él está en manuscritos releases, página 16. 40. Página 40. Pero eso sería en español, manuscritos liberados, tomo 16, página 40. Olha o que diz. Escuchen lo que dice. Toda a terra será iluminada com a glória do Senhor. Toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Esse é o anjo Apocalipse 18. Ese es el ángel de Apocalipsis 18. Os puros de coração verão a Deus. Los puros de corazón verán a Dios. São os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que vá. Son los que están siguiendo al Cordero para donde quiera que Él va. Quem são esses que seguem o Cordeiro para onde quer que vá? ¿Quiénes son ellos los que siguen al Cordero para donde quiera que Él va? Os 144.000. Los 144.000. São os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que vá. Son los que están siguiendo al Cordero para donde quiera que Él va. Que receberão poder do anjo que desceu do céu e tinha grande poder. Que recibirán al ángel. Receberão o poder do anjo Ya recibirán el poder del ángel que desceu do céu que tinha grande poder. que descendió del cielo y que tenía grande poder. São Gran poder. 144.000 que vão receber o poder do anjo de Apocalipse 18. Son los 144.000 que van a recibir el poder del ángel de Apocalipsis 18. E os 144.000, eles não passam pela morte. Y los 144.000 ellos no pasan por la muerte. Isso quer dizer que quando o anjo de Apocalipse 18 descende, Eso quiere decir que cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, essa é a última geração do mundo. esa es la última generación del mundo. Porque se os 144.000 estão recebendo o poder dessa mensagem, Porque los 144.000 están recibiendo el poder de ese mensaje, é porque eles não vão passar pela morte quando ver Jesus voltar. es porque ellos no van a pasar por la muerte cuando Jesús regrese. Mas olha só o que diz aqui. Mas miren lo que dice aquí. A primeira mensagem se repetirá, El primer mensaje se repetirá, proclamando o segundo advento de Cristo ao nosso mundo. proclamando la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. A mensagem do segundo anjo se repetirá. El mensaje del segundo ángel se repetirá. Quando desce o anjo de Apocalipse 18, Cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, a primeira mensagem é repetida. el primer mensaje es repetido. E a segunda também. Y el segundo también. Fortalecido, como vocês falam? Recibe poder, RP. Recebe? Recibe RP. A primeira mensagem recebe poder. El primer mensaje recibe poder. E a segunda mensagem chega. Y el segundo mensaje llega. Vamos olhar. Cuando recibe poder. Agora eu vou explicar isso com mais calma para vocês. Ahora vamos a explicar eso más claro, más amplio para Eu ustedes. só queria estipular para vocês que o anjo de Apocalipse 18 repete a primeira e a segunda mensagem angélica. Yo quería estipular para ustedes que cuando el primer mensaje llega, recibe poder. Não. Quando o anjo de Apocalipse 18 desce, Cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, ele repete a primeira e a segunda mensagem angélica. él repite el primer y el segundo mensaje angelical. Vamos começar a falar da nossa linha então.
Entonces vamos a comenzar a hablar de nuestra línea. Eu não vou ler por causa de falta de tempo. Yo no voy a leer por causa de falta de tiempo. E o Yudi já falou sobre isso. El hermano Yuchi ya habló sobre eso. Mas existe o sonho de Guilherme Miller. Mas existe un sueño de Guillermo Miller. E é dado joias para eles. Y es dado joyas para él. E com o passar do tempo, essas joias são espalhadas. Y con el pasar del tiempo, esas joyas son dispersas E cobertas de poeira. y cubiertas de suciedad. Esse é o período de escuridão que está acontecendo aqui. Ese es el periodo de oscuridad que está aconteciendo en nuestra historia. Depois do movimento millerita, Después del movimiento millerista, as joias começam a ser tiradas da caixa. las joyas comienzan a ser sacadas de la caja, del cofre. Já no ano 1863, Ya en el año 1863, a profecia dos 2520 la profecía de los 2520 ela é tirada da caixa. es sacada del cofre. É feito um diagrama Es hecho un que diagrama não tem aquela profecia, que no tiene esa que profecía, é o de 1863. que es el diagrama de 1863. É como uma das primeiras joias que são tiradas. Es como una de las primeras joyas que son sacadas del cofre. Isso é o que está contando o sonho de Guilherme Miller. Y eso es lo que nos está mostrando el sueño de Guillermo As Miller. verdades que Deus revelou a Miller estavam sendo espalhadas. Las verdades que Dios reveló a Miller estaban siendo dispersadas. E interessante que a profecia dos 2520 Lo interesante es que la profecía de los 2520 justamente fala sobre o espalhamento do povo. justamente habla sobre la dispersión del pueblo. Mesma palavra que é usada no sonho de Miller quando as verdades são espalhadas. Es la misma palabra que es usada en el sueño de Miller cuando las joyas son dispersadas. Outras coisas são retiradas das verdades, como o contínuo. Otras cosas son retiradas de las verdades, como el continuo. Esse é o período de trevas que o povo está vivendo. Ese es un periodo de oscuridad que el pueblo está viviendo. Só que no sonho diz que entraria uma pessoa Solo que en el sueño dice que entraría una persona e ele ia começar a varrer o quarto e limpar tudo. y él iba a comenzar a barrer el cuarto y limpiar todo. E diz que ele ia juntar cada joia até a menorzinha delas. Y él dice que él iba a juntar cada joya, hasta la más chiquitita de ellas, la más pequeñita, E botar dentro da caixa. y poner dentro del De cofre, uma caixa maior, quer dizer. de un cofre más grande, quiere decir. E ela iria brilhar 10 vezes mais. Y ella iba a brillar 10 veces más. 1989. 1989, Ele faz paralelo com o tempo do fim da história millerita. él hace un paralelo con el tiempo del fin de la historia millerista. Não tem como a gente estudar isso agora, mas já foi dito aqui. Nosotros no tenemos cómo estudiar eso ahora, pero ya fue dicho eso ahí, Que isso é o cumprimento de Daniel 11, verso 40. que es el cumplimiento de Daniel 11, versículo 40, A parte B dele. la parte B de ese versículo. Aqui é Daniel 11, verso 40. Ahí arriba, en 1798, es Daniel 11, verso 40, É a parte A do verso. la parte A del verso, la primera parte del versículo. Todos estão falando do tempo do fim. Todo ello está hablando del tiempo del fin. É a briga do rei do norte e do rei do sul. Es la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Isso acontece no tempo do fim. Y eso acontece en el tiempo del fin. Quando a gente chega no tempo do fim, ¿Perdón? quando a gente chega no tempo do fim, Cuando nosotros llegamos al tiempo del fin, verdades são reveladas. las verdades son reveladas. Aqui se começa a estudar Ahí se comienza a estudiar linha sobre linha línea sobre línea e Daniel 11, 40 a 45. y Daniel 11, 40 al 45. ¿Se puede poner minúscula, Elina? Minúscula o todo mayúscula? Botar linha sobre linha. Tá. Linha sobre linha, Daniel 11, 40 e 45. Línea sobre línea, Daniel 11, 40 al 45. E assim como em todas as gerações, Deus formaliza essa mensagem Y así como en todas las generaciones,
Dios formaliza ese mensaje, a mensagem que vai fazer esse movimento reformatório, el mensaje que va a ser la reforma de todo ese movimiento. em 1996 é publicado a revista Tempo do Fim. En 1996 es publicada aquella revista El Tiempo del Fin. É a revista que explica os últimos versos de Daniel 11, 40 a 45. Es la revista que explica los últimos versículos de Daniel 11, 40 y 45. E os últimos versos de Daniel 11, 40 a 45 Y los últimos versículos de Daniel 11, 40 y 45 fala a respeito da ascensão do papado. habla al respecto de la ascensión del papado. Mensagens escolhidas, volume 2, página 106.1. Mensajes selectos, tomo 2, página 106.1. Dice así: en el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová, pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto. Tomo 2, página 106, párrafo 1. 106. 1. Vocês prestaram bem atenção no que disse o texto? Ustedes prestaron mucha atención a lo que dice el texto. Ele está falando da primeira mensagem angélica, Él está hablando del primer mensaje angelical, que é representada por esse marco aqui. que es representado por ese marco ahí. Quando ela chega, Cuando él llega, está falando a respeito do homem do pecado está hablando al respecto del hombre de pecado e que deve haver um aumento de conhecimento neste assunto. y que debe haber un aumento de conocimiento en este asunto. Quando chega 1979, se estuda linha sobre linha, Daniel 11, 40 a 45, Cuando llega 1989 y usted estudia Daniel 11, 40, 45, 1996 é formalizada a revista Tempo do Fim, 1996 es formalizada la revista El Tiempo del Fin, que fala a respeito dos últimos passos do homem do pecado. que habla al respecto de los últimos pasos del hombre de pecado. E aqui diz que deve haver um aumento de conhecimento nesse assunto. Y aquí la hermana White dice que tiene que haber un aumento de conocimiento en ese asunto. É isso que está acontecendo aqui nessa época. Y eso es lo que acontece, está aconteciendo en nuestra época. Está relacionado com a primeira mensagem angélica. Está relacionado con el primer mensaje angelical. Agora eu já disse para vocês que o anjo Apocalipse 18, Ahora, yo ya dije para ustedes que el ángel de Apocalipsis 18, a primeira mensagem angélica é repetida. el primer mensaje angelical es repetido E a gente fala que aqui ela recebe poder. y él habla que recibe poder, el primer mensaje recibe poder. Mas o que diz o anjo Apocalipse 18? Mas, ¿qué dice el ángel de Apocalipsis 18? Caiu a grande Babilônia, certo? Ha caído la gran Babilonia, E qual a ¿verdad? mensagem angélica é essa? ¿Y cuál mensaje angelical es esa? El A segunda mensagem angélica. segundo mensaje angelical. A primeira mensagem angélica é repetida, como a gente já leu. El segundo mensaje angelical primera. el primer mensaje angelical es repetido, como nosotros ya leímos, E a segunda mensagem é repetida. y el segundo mensaje llega É repetida. y es repetido. Agora eu vou mostrar para vocês Ahora voy a mostrar para ustedes por que o anjo Apocalipse 18 está relacionado com 11 de setembro. por qué el ángel de Apocalipsis 18 está relacionado con septiembre, 11 de setembro. con el 11 de septiembre. NB, ok? Notas biográficas. Eso está en el texto de Notas Biográficas, página 451.2. Dice así. Presta bem atenção no texto. Notas biográficas. Deixa eu anotar primeiro, senão eles vão estar anotando. NB, Él va a anotar primero para que ustedes anoten y de ahí prestamos atención a la lectura. Dice, Notas Biográficas, página 451, párrafo 2. agora presta bem atenção na leitura. Ahora presten atención a la lectura. Dice así. ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por la ola gigantesca? Yo nunca lo he dicho. He dicho cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra.
Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Quando os grandes edifícios de Nova York caíram, Cuando los grandes edificios de Nueva York cayeron, irmão White disse se cumpriu Apocalipse 18, 1 a 3. la hermana White dice que se cumplió Apocalipsis 18, versículo del 1 al 3. Se você visse a linha dos prédios de Nova York em 2001, Si ustedes ven la línea de los edificios de Nueva York de Daniel, em 2001, en el año 2001, os prédios eram mais ou menos assim. los edificios eran más o menos así. E os grandes edifícios eram as Torres Gêmeas. Y los grandes edificios eran las Torres Gemelas, Sem dúvida alguma. sin duda alguna. Hoje as Torres Gêmeas caíram. Hoy las Torres Gemelas cayeron. Eles construíram um edifício. Agora, Ahora ellos han construido un edificio. mesmo assim, ele é maior que todos. Mismo así, él es el más alto que todos. Mas quando diz que os grandes edifícios de Nova York caíssem, Mas ella dice que cuando cayeran los grandes edificios de Nueva York, isso está falando de 11 de setembro. ella está hablando del 11 de septiembre. E se repete a primeira mensagem angélica. Y se repite el primer mensaje angelical. E também a segunda. Y también el segundo. Porque elas vêm combinadas, como a gente já disse. Porque ellos vienen combinados, como nosotros ya dijimos. Mas qual é o mais interessante sobre isso? Mas, ¿qué es lo más interesante sobre eso? Em 11 de agosto de 1840, El 11 de agosto de 1840 se cumpriu uma profecia relacionada ao Islã, se cumplió una profecía relacionada al Islam, que é o segundo ai. que es el segundo ay. Paralelando a nossa história, En paralela a nuestra historia, o Islã entra na profecia de novo, el Islam entra en la profecía de nuevo. repetindo a primeira mensagem angélica. Não, a primeira mensagem angélica é repetida, El primer mensaje angelical es repetido paralelando o mesmo evento. como paralelo al mismo evento. Aqui foi o segundo ai. Ahí aconteció el segundo ay. Na nossa história chega o terceiro ai. En nuestra historia llega el tercer ay. Vocês conseguem ver o paralelo? ¿Ustedes pueden ver la paralela? Islã temos aqui na história milerita. El Islam lo tenemos ahí en la historia millerista. Islã na nossa história. El Islam en nuestra historia. Islã é assunto de profecia bíblica. El Islam es un asunto de profecía bíblica. Tanto que eles estão aqui nos dois diagramas dos nossos pioneiros. Por eso es que ellos están en los dos diagramas de los pioneros. Mensagens escolhidas no volume 2. Mensajes selectos, tomo 2. Deixa eu ver a página para vocês. Página 133. Página 133. Párrafo. Assim a substância da mensagem. Deixa eu ver aqui. Ahora. Isso. Deixa eu ver a Para página. você aqui. Solo quiero ver la página. Mensajes selectos, tomo 2, página 120, perdón, tomo párrafo 1. Certeza? Assim a mensagem. Não, assim a substância da mensagem. Era aquilo mesmo. É porque tá voltando.
Mas não é o mesmo com o espanhol. Eu puse só a página do espanhol. Assim é a mensagem da proclamação. Espanhol é 120. Acho que sim. Mas aí voltou, tá estranho isso. Em português é página 116. Mensagens escolhidas 2. Assim a substância da mensagem do segundo anjo novamente dada ao mundo. Sim, é assustador. Mensagens escolhidas 2, 116, se não me engano. É a mesma página. Mensagens escolhidas 2, página 116. Você pode pôr aqui de novo no espanhol? Acho que não tem no espanhol, por isso pode. 133. Página 133, párrafo 1. 2MS 133. Tá. Párrafo 1. Assim é En la esencia del mensaje. isso. Ok. La esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Que anjo é esse que ilumina a terra com a sua glória? ¿Qué ángel es el que ilumina la tierra con su gloria? O quarto anjo de El cuarto Apocalipse ángel 18. de Apocalipsis 18. Continua. Estos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia terrenal. Todo el mundo será probado y todos los que han estado en las tinieblas del error en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. Essas mensagens confundem-se todas em uma só. ¿Confúndense? Se juntam todas. Ah, ya. Estos mensajes se combinan los tres en uno solo. A gente viu que a primeira é repetida e a segunda também. Ustedes han visto que el primero es repetido y el segundo también. Mas depois de 1844, Pero después de 1844, a gente sabe que a gente está vivendo sob a proclamação da terceira mensagem angélica. nosotros sabemos que nosotros estamos viviendo sobre la proclamación del tercer mensaje angelical, Que ela vai ser proclamada com grande poder no decreto dominical. que él va a ser proclamado con gran poder durante la ley dominical. Então assim nós temos a primeira e a segunda. Entonces nosotros así tenemos el primer y el segundo E estamos vivendo sobre a proclamação da terceira. y estamos viviendo sobre la proclamación del tercero. As três mensagens se confundem-se ali. Elas são repetidas ali. Los tres mensajes angelicales se combinan ahí, ellos son repetidos ahí. Ok. Deixa eu só descer aqui. Mais um texto para ajudar a gente a fazer o paralelo dessas duas histórias. Un texto más para que ustedes les pueda ayudar a hacer un paralelo con estas historias. Grande Conflito 611. El Gran Conflicto, página 611. 611. Sí. En español 596. 596, hermano. Gran Conflicto, página 596. 596. Presta bem atenção no que vai dizer esse parágrafo. Preste mucha atención a lo que va a decir el párrafo. Ele vai comparar essas duas histórias de 1840 a 44 Él va a comparar esas dos historias de 1840 a 1844 com a nossa história do anjo de Apocalipse 18. con nuestra historia del ángel de Apocalipsis 18. A gente já viu que elas fazem paralelo por causa do segundo e terceiro ai. Nosotros vamos a ver que ellas hacen paralelo por causa del segundo y del tercer ay. Agora a gente vai ver o paralelo em relação à obra desse anjo. Y ahora nosotros vamos a ver el paralelo con relación a la obra de ese ángel. Pode ler. Ahorita les digo. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Que anjo é esse? ¿Qué ángel es ese? Anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo. El ángel de Apocalipsis 18, el cuarto ángel. Continua. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Um segundo. Então aqui a irmã está comparando a obra desse anjo de Apocalipse 18
Entonces, la hermana White aquí está comparando la obra del ángel de Apocalipsis que a 18, gente sabe que desceu em 11 de setembro, y nosotros sabemos que él descendió el 11 de septiembre com a obra de 1840 a 44. con la obra de 1840 a la 1844. O anjo de Apocalipse 18 descende fazendo paralelo com 1840. El ángel de Apocalipsis 18 desciende haciendo un paralelo con el ángel de 1840. E 1840 foi algo relacionado ao Islã. Y en 1840 fue algo relacionado con el Islam. E o anjo de Apocalipse 18 vem com algo relacionado ao Islã. Y el ángel de Apocalipsis 18 viene con algo relacionado al Islam. Essas duas histórias estão totalmente conectadas. Estas dos historias están totalmente conectadas. Pode continuar o texto. Podemos continuar. Dice así: el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. ¿Continúa? Não. Ela compara isso com Pentecostes. Ella compara eso con el Pentecostés. Mas para a chuva serôdia cair primeiro, tem que ver primeiro a temporã. Mas para que la lluvia tardía caiga primero, tiene que venir primero la lluvia temprana. E ela compara isso com a obra de Apocalipse 18. Y ella compara eso con la obra de Apocalipsis, del ángel de Apocalipsis 18. Esse texto só tem em inglês. Ese texto está solamente en inglés. Espírito de profecia. Está en Espíritu de Profecía. Volume 3, Tomo 3, página 243. página 243. Espírito de Profecia 3, 243. Espíritu de Profecía, tomo 3, página 243. Fala bem assim, o ato de Cristo em assoprar sobre os discípulos Soprar. Allá. El acto de Cristo sobre soplar sobre sus discípulos, o Espírito dele el espíritu de ellos, e transmitir a sua paz a eles, y transmitir su paz a ellos, foi como algumas gotas antes do abundante banho. fue como algunas gotas antes de la abundante lluvia, A ser dado no dia de Pentecostes. para ser dada en el día de Pentecostés. O alto clamor é esse abundante chuva. El alto clamor es esa lluvia abundante. Mas quando o anjo de Apocalipse 18 descende, Mas cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, começa essas pequenas gotas da chuva. comienza las pequeñas gotas de lluvia, empieza a gotear. Porque o anjo de Apocalipse 18 é o anjo da chuva serôdia. Porque el ángel de Apocalipsis 18 es el ángel que trae la lluvia tardía. E ela vem progressivamente. Y ella viene progresivamente. Primeiro algumas gotas Primero algunas gotas, e depois a chuva completa. después la lluvia completa o en abundancia. Isso é algumas gotas. Esas son algunas gotas. E a gente sabe que a chuva serôdia é o quê? Y nosotros sabemos que la lluvia tardía es ¿qué? É uma Es mensagem. un mensaje. A irmã White fala que essa obra foi uma maravilhosa manifestação do poder de Deus. La hermana White habla que esta obra fue una gloriosa manifestación de la obra de Dios, del E poder isso é de Dios. tipificado pela chuva serôdia. Y es tipificado por la lluvia tardía. Vocês conseguem ver na história alguém falando em línguas aqui? ¿Ustedes consiguen ver en la historia a alguien hablando en lenguas ahí? 3.000 pessoas sendo convertidas em um dia? 3.000 personas siendo convertidas en un día? Não. No, Porque a mensagem, a chuva serôdia é uma mensagem. porque la lluvia tardía es un mensaje. Eu não estou dizendo que não vai ter o poder da chuva serôdia. Yo no estoy diciendo que la lluvia tardía no va a tener poder, Mas ela vem primeiro como uma mensagem para preparar o povo. mas ella viene primero con un mensaje para preparar al pueblo. E no alto clamor, essa mensagem vai ser proclamada com o poder do Espírito. Y en el alto clamor, ese mensaje va a ser proclamado con el Espíritu, Com grande poder. con gran poder. Mas ela vem como uma mensagem. Mas ella viene con un mensaje. E se a gente não vê a chuva serôdia, a gente não recebe. Y si nosotros no recibimos la lluvia, no esperamos la lluvia tardía, nosotros no la vamos a recibir. Ok. A gente viu que essas duas histórias estão paralelando uma outra já.
Nosotros estamos viendo que esas historias ya son paralelas una a la otra. Só que na nossa história, Solo que en nuestra historia, como eu disse, o povo de Deus é julgado primeiro, como dijo él, el pueblo de Dios es juzgado primero, que são os adventistas do sétimo dia. que son los adventistas del séptimo día. Agora presta bem atenção no que eu vou falar agora. Ahora presten atención a lo que yo voy a hablar ahora. A irmã White diz que isso daqui é a parábola das 10 virgens. La hermana White dice que esto de aquí es la parábola de las 10 Os vírgenes. mileritas sabiam que eles estavam cumprindo a parábola das 10 virgens. Los mileritas sabían que ellos estaban cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes. Só que a irmã White diz que a parábola das 10 virgens foi cumprida Solo que la hermana White dice que la parábola de las 10 vírgenes fue cumplida e será cumprida ao pé da letra. y será cumplida al pie de la letra. A gente já leu isso na página 51 das suas notas. Nosotros ya leímos eso en la página 51 de nuestras O notas. primeiro texto. El primer texto Pode ler. dice así: a menudo me refiero a la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Esta parábola ha sido y será al pie de la letra ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo, y como el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Então a gente está repetindo a parábola das 10 virgens. Entonces nosotros estamos repitiendo la parábola de las 10 E vírgenes. na parábola das 10 virgens tem o quê? O clamor da meia-noite. Y en la parábola de las 10 vírgenes tenemos ¿qué? Tenemos un clamor de medianoche. E é por isso que o clamor da meia-noite eu não coloquei aqui embaixo. Y es por eso que yo no coloqué aquí el clamor de medianoche aquí abajo. Porque quem é julgado primeiro? O adventista, certo? Porque ¿quién es juzgado primero? El adventista, ¿cierto? E nós estamos repetindo a parábola das 10 virgens da história milerita. Y nosotros aquí estamos repitiendo la parábola de las 10 vírgenes de la historia milerita. Então na nossa história nós vamos ter o clamor da meia-noite. Entonces en nuestra historia nosotros vamos a tener el clamor de medianoche. E a porta vai fechar. Y la puerta se va a cerrar. Assim como aqui fechou uma porta. Así como aquí se cerró una puerta, aquí también. Essa história, Esta historia, a parábola das 10 virgens, la parábola de las 10 vírgenes, se repete no povo de Deus no fim dos tempos. se repite en el pueblo de Dios en el fin de los tiempos. E como no fim dos tempos o povo de Deus é julgado primeiro, Y como en el fin de los tiempos el pueblo de Dios es juzgado primero, essa história é repetida primeiro. esa historia es repetida primero. Vocês conseguiram entender o ponto aqui? ¿Ustedes consiguen entender el punto aquí? Se estamos repetindo essa história, Si se está repitiendo esa historia, só que nós somos julgados primeiro, solo que nosotros somos juzgados primero, essa história se repete aqui, esa historia se repite ahí, porque o povo de Deus é julgado primeiro. porque el pueblo de Dios es juzgado primero. Aí você deve estar perguntando, Daniel, você está forçando a barra? Entonces ustedes deben estar preguntándose, Daniel, ¿usted está Empurrando, pushing. empujando, Tá forçando a barra. Pushing forzando? someone to do something, you know? Forçando alguma coisa. Mas eu não estou fazendo isso. Está forzando alguna cosa, pero yo no estoy haciendo eso. Porque aqui, qual anjo que descende? Porque aquí, ¿cuál ángel es el que desciende? O segundo anjo. ángel. No primeiro desapontamento. En el primer chasco. E ele diz o quê? Caiu a grande Babilônia. Y él dice que ha caído la gran Babilonia. E no anjo de Apocalipse 18, Y el ángel de Apocalipsis 18, verso 1 a 3, versículo 1 al 3, a segunda mensagem é repetida. el segundo mensaje es repetido. Vocês podem ler lá. Ustedes pueden leer ahí. E lá fala o quê? Y él habla que Caiu a grande Babilônia. ha caído la gran Babilonia. Esta mensagem aqui Este mensaje ahí é repetida nesse marco. es repetido en ese marco. E o grande desapontamento, 22 de outubro de 1844, Y el gran chasco, el 22 de octubre de 1844, que tem uma porta fechada, que tiene una puerta cerrada, é repetida na lei dominical, es repetida en la ley dominical, que tem uma porta fechada. que también tiene una puerta cerrada. Conseguiram ver a lógica? ¿Consiguen ver la lógica? Díganme. Sim. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? ¿Ustedes tienen alguna duda al respecto de eso? Ficou claro? ¿Quedó claro? Eu posso voltar mais devagar um pouco, se preferirem. Él puede regresar y puede explicar un poco más si ustedes necesitan. Mas só de você pensar que o povo de Deus é julgado primeiro e depois o resto do mundo, Más lo que
ustedes tienen que pensar es que el pueblo de Dios es juzgado primero y después el resto del mundo. E o povo de Deus está repetindo a parábola das 10 virgens. Y el pueblo de Dios está repitiendo la parábola de las 10 vírgenes. É como se essa história estivesse repetindo primeiro. Es como si esta historia se estuviese repitiendo primero. E na nossa história, assim como na parábola das 10 virgens, En nuestra historia, así también como en la parábola de las 10 vírgenes, vamos ter um clamor da meia-noite. vamos a tener un clamor de medianoche. E depois a porta vai se fechar. Y después la puerta se va a cerrar. Claro? ¿Quedó claro? Quando a porta se fecha, o que acontece? Cuando la puerta se cierra, ¿qué sucede? O que acontece na história de Noé quando fecha a porta? ¿Qué acontece en la historia de Noé cuando se cerró la Eles puerta? esperam por um pouco Ellos esperan por un pueblo e depois cai a chuva completa. y por un poco, perdón, y después cae la lluvia completa. Mesmo princípio. Mismo principio. A porta se fecha La puerta se cierra e a chuva sem medida cai. y la lluvia sin medida cae. A chuva serode. La lluvia tardía. Mas ela começou a cair em 11 de setembro. Mas ella comenzó a caer el 11 de septiembre. E vocês têm que reconhecer a chuva. Y ustedes tienen que reconocer la lluvia. Porque se a gente não reconhece a chuva, a gente não recebe. Que si nosotros no reconocemos la lluvia, nosotros no la recibimos. Eu não sei se eu pulei alguma coisa. Yo no sé si salté alguna cosa. Tem muitos textos que falam sobre cada um desses marcos. Hay muchos textos que hablan sobre cada uno de aquellos marcos. E vocês podem vir todos eles aqui no site librito.org. Y ustedes pueden ver todos ellos en aquel sitio web librito.org. Lá vai falar, a primeira mensagem angélica chega. Perdón. Lá vai falar, a primeira mensagem angélica chega. Ah, ahí va a hablar que el primer mensaje angelical llega. Vai falar desse evento e os textos relacionados a ele. Va a hablar de ese evento y de los textos relacionados con ese evento. Então baixem ele. Entonces bajen ellos. Aqui no decreto dominical, a terceira mensagem angélica é fortalecida. Aquí en la ley dominical el tercer mensaje angelical recibe poder. Porque ela chegou desde 1844. Porque ella llegó después. Desde 1844. Ah, porque él llegó desde 1844. E está suando até hoje. Y está sonando hasta ahora. Mas no decreto dominical, Más en el decreto, en la ley dominical, ela vai ser com grande poder proclamada. ella va a ser proclamada con gran poder. Aquele que receber a besta vai receber o sinal da besta. Aquel que recibió a la bestia va a recibir la señal de la bestia. É a mensagem que fala a respeito do selamento. Es el mensaje que habla con respecto al sellamiento. É aqui quando eu e você somos selados. Y es aquí cuando ustedes van a ser sellados. Essa segunda mensagem angélica aqui, Ese segundo mensaje angelical ahí, ela recebe poder no clamor da meia-noite. ella recibe poder en el clamor de medianoche. Assim como foi na história milerita. Así como en la historia milerista. Isso era para eu ter colocado primeiro, Y eso era para haber colocado primero, mas eu vou colocar por aqui. mas ahora él va a colocar por ahí. 1798, a primeira mensagem angélica proclamada. 1798, el primer mensaje Chega. llega. Isso você vê um parágrafo ou dois antes aqui. Y este se ve uno o dos párrafos antes de esa citación. Quando chega o cumprimento do Islã, ela é proclamada com grande poder. Cuando llega O cumprimento da profecia do Islã, cuando llega el cumplimiento de la profecía del Islam, él es proclamado ahí com grande poder. con gran poder. Grande impulso é dado ao movimento. Gran impulso es dado al movimiento. Vocês podem baixar aqui, lá vai estar uns textos falando disso. Ustedes pueden bajar ahí los videos donde se está hablando de eso. Tem um arquivo chamado Linha sobre Linha lá. Tiene un archivo llamado Línea sobre Línea. E essa história a gente já estudou. Y esa historia ustedes ya estudiaron. O anjo de Apocalipse 8 fala caiu a grande Babilônia. El ángel de Apocalipsis 14 habla de que el ángel, habla que ha caído Babilonia. Isso representa a segunda mensagem angélica. Y eso representa la llegada del segundo mensaje angelical. Isso é a segunda mensagem angélica. Ese es el segundo mensaje angelical. E a irmã White diz claramente que veio o anjo para fortalecer no clamor da meia-noite. La hermana White dice claramente que vino un ángel para dar poder a ese mensaje en el clamor de medianoche. E a gente sabe que a terceira mensagem angélica chegou em 1844. Y nosotros sabemos que el mensaje del tercer ángel llega
en 1844. Tá mais claro como que a nossa linha funciona hoje? Ahora, ¿queda claro para ustedes cómo es que nuestra línea funciona hoy? Como que ela tem um paralelo na história millerita? ¿Cómo es que tiene un paralelo en la historia millerista? A gente precisaria mais tempo para estudar isso com calma, Ustedes necesitan más tiempo para estudiar eso con calma. mas eu dei uma passada por cima para a gente ter uma ideia. Yo solo di un repaso por encima para que ustedes tengan una idea. Mas eu acredito que já tem esses vídeos explicando cada pontinho na internet. Él cree que ya tenemos esos videos explicados cada punto bien claramente en internet. Eu sei que provavelmente alguns de vocês têm dúvidas, Yo sé que probablemente algunos de ustedes tienen dudas, então anotem e a gente conversa isso hoje à noite. entonces anoten sus preguntas y en el estudio de la noche él va a aclarar Na sessão de perguntas e respostas. en la sección de preguntas y respuestas. Só esqueci de falar uma coisa aqui para vocês. Solo él olvidó hablar una cosa para ustedes. Vou colocar isso para deixar no vídeo. Falar isso para deixar no vídeo. Él va a hablar eso para dejar en el video. Isso daqui significa fechamento da porta da graça para o mundo. Esto de aquí significa el cierre del tiempo de gracia para el mundo. Daniel 12, Daniel 12, verso 1. versículo 1. Quando Miguel se levanta, Cuando Miguel se levanta, fecha a porta da graça para o mundo todo. cierra la puerta de gracia para todo el mundo. Que também faz paralelo com isso daqui. Que también hace paralelo con esto de aquí. Fechamento da porta. Cierre de la puerta de gracia. Vamos orar? ¿Vamos a orar? No fala ni una palabra que uno conozca en la oración. ¿Qué? No fale palabra que uno conozca en la oración. Pai amado, Padre querido, o Senhor disse que os 144.000 el Señor dice que los 144,000 vão receber o poder do anjo de Apocalipse 18. van a recibir el poder del ángel de Apocalipsis 18. Nos ajude a receber essa mensagem, Pai. Ayúdanos, Señor, a recibir ese mensaje. A perceber que estamos na última geração. A percibir que estamos en la última generación. E o Senhor dá essa oportunidade para nós. Y el Señor nos dio esa oportunidad para nosotros. A gente não tem ideia de quanta responsabilidade é isso. Nosotros no tenemos idea de cuánta responsabilidad es eso. Nos ajude a dedicar tempo ao estudo da palavra. Nos ayuda a dedicar tiempo al estudio de la palabra. E se tivermos alguma dúvida, Y si tuviéramos alguna duda, nos ajude a perguntar e a estudar a respeito, nos ayude a preguntar y a estudiar al respecto, para que possamos entender da tua palavra o que é verdade. para que podamos entender de tu palabra que es verdad. Nos ajude a entender o tempo no qual nós estamos vivendo. Nos ayude a entender el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. É o que te pedimos e te agradecemos. Te lo pedimos y agradecemos. Amém. Amén.